Mamitas, buenas noches, bienvenidas a todas, bienvenidas a este Zoom de teleorientación que tenemos el día de hoy con el tema de coronavirus y embarazo. Este tema tan importante por la pandemia que estamos viviendo, es importante que bien raro. Ya apaguen sus audios, mamitas, están ingresando más mamitas, qué bueno, y prendan sus camaritas para poder ir viéndolas también. Tenemos un chat, ya está. Muy bien, ya somos 12, vamos a empezar. Es un video que nos va a explicar con mucho detalle acerca del coronavirus y embarazo para que ustedes puedan entenderlo mucho mejor y sepan qué es lo que produce en el embarazo, qué puede producir en el bebé, cómo se maneja. Es un video de unos 26 minutos, pero que es muy didáctico para ustedes. Muy bien, empezamos, manitas. Enfermedad COVID-19 y el embarazo. Acompáñenme. Bienvenidos a Chequéate, cuidando tu salud. Chequéate es la primera plataforma orientada al cuidado de la salud mediante el uso de la tecnología móvil y las redes sociales. A través de nuestro canal, usted aprenderá conceptos muy importantes en salud. Mi nombre es Luis Antonio Pacora y soy el CEO de Chequéate. Bueno, hola con todos. En primer lugar, darles la bienvenida a un nuevo video en donde nosotros constantemente venimos compartiendo información científica para poder orientar a las personas con temas de salud. Quien les habla es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. Soy médico, especialista en temas de salud pública, comunicador en salud, cirujano oncólogo, doctor en medicina. A las personas que ya conocen este canal, bienvenidos nuevamente. A las personas que se suscriben o que recién están viendo estos canales, compartimos temas de salud con la finalidad de poder informar a las personas. El objetivo es que las personas puedan tener información y de esta manera poder actuar a tiempo. Vivimos una pandemia, estamos en tiempos donde tenemos que tener la información adecuada para poder nosotros evitar algunas complicaciones que se pueden evitar con respecto a esta pandemia. El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante importante. Vamos a hablar de una situación que ya ha sido reportada en algunas series a nivel mundial, sobre todo en lo que es China y lo que es Europa. Y vamos a referirnos a la relación que existe entre el coronavirus con la enfermedad COVID-19 y el embarazo. Es una situación muy importante para que nosotros podamos entender qué recomendaciones debemos tener. Como ven ustedes en pantalla, el artículo que vamos a revisar y que vamos a compartir en este video es el artículo publicado en el acta de lo que es ginecología de la Sociedad Escandinava. Es la Asociación de Ginecología Escandinava. El artículo lleva como título The Novel Coronavirus Disease COVID-19 in Pregnancy. What clinical recommendation to follow? Dice, la enfermedad COVID-19 en el embarazo, ¿qué recomendaciones debemos considerar en ello? Este artículo ha sido publicado a inicios de este año y sobre todo es muy importante con respecto a la información que debemos tener parte del embarazo. Una información bastante importante que vamos a seguir recomendaciones. Como ven ustedes el artículo, esta es una edición especial, una editorial, y va a hablar temas tan importantes como lo que es prevención, diagnóstico, como lo que es manejo, modo de parto, atención de recién nacido. Un artículo muy importante que nos va a permitir conocer qué consideraciones debemos tener con respecto a coronavirus y embarazo. Para empezar, tenemos que entender que el embarazo es una situación importante, fisiológica, pero a la vez diferente que experimenta el ser humano, en este caso las mujeres. En parte, como nosotros conocemos, para formar un nuevo ser, hay la genética, la mitad del papá y la mitad de la mamá. Por ende, que el organismo de la mujer tiene la mitad de un nuevo ser que no es organismo de ella, que no son sus células. Y es muy importante entender ello. Entonces, ¿qué pasa? Durante el embarazo hay procesos fisiológicos y uno de esos procesos es que la inmunidad, es decir, nuestro sistema de defensa, disminuye. Entonces, las mujeres embarazadas presentan un proceso que se llama de inmunomodulación. ¿Y esto qué significa? Que la respuesta inmunitaria está venida a menos.
Y esto es un punto muy importante en donde infecciones oportunistas pueden causar más daño que en caso que la mujer no esté embarazada. Entonces, es muy importante entender que una mujer embarazada está teniendo algún tipo de inmunodeficiencia, obviamente temporal, mientras que dure el embarazo. Y esto es un mecanismo fisiológico que permite a que la mujer no elimine el producto del embarazo. Como recordarán, para formarse el nuevo ser hay una célula masculina y una célula femenina que se unen, espermatozoide, óvulo, y de esta manera forman lo que es la parte del nuevo ser, empezando con una etapa embriológica y posteriormente una etapa fetal. Y al término de lo que es 9 meses, finalmente viene el nacimiento de este nuevo ser. Este nuevo ser tiene la característica de tener la mitad de genes del padre y la mitad de genes de la madre. Recordemos que las células sexuales, a diferencia de las células del cuerpo, que son las células somáticas, tienen 23 cromosomas. El ser humano tiene 46. Y cuando se une un ovocito con un espermatozoide, estos en conjunto forman los 46 cromosomas que forman al ser humano. Entendido esto, vamos a entender entonces que la inmunidad en la mujer está venido a menos. Y la pregunta es, ¿qué sucede en esta pandemia? ¿Qué sucede con las mujeres embarazadas durante la pandemia del coronavirus, durante la pandemia de la enfermedad COVID-19? Y en base a ello nos basamos en este artículo publicado por la Acta de Ginecología Obstetricia Escandinava, en donde hablan sobre el coronavirus COVID-19 en el embarazo. Este artículo menciona en primer lugar que las series se han reportado en base a lo observado en China. Y es muy importante notar los temas de este artículo. Este artículo nos va a entender sobre lo que es la parte, cuáles son los riesgos, cuál es el manejo, qué hacer con la mujer embarazada, cuáles son los tipos de terapia que vamos a tomar en cuenta y finalmente qué debemos hacer con el recién nacido. Así que vamos a ir desarrollando el tema con respecto a ello. Entonces, como ven, el tema del artículo, y es muy importante entenderlo, el artículo se refiere a lo que es la parte, la enfermedad COVID-19 en el embarazo. ¿Cuáles son las recomendaciones a seguir? En primer lugar, lo más importante que se ha encontrado es que el COVID-19 en mujer embarazada va a causar algunas condiciones que son importantes a mencionar. Uno, ruptura prematura de membrana. Ruptura prematura de membrana. Dos, partos pretérminos. Partos pretérminos. Tres, taquicardia fetal. Taquicardia fetal. Y cuatro, distrés fetal. Entonces son 4 de las situaciones que se puede presentar en una mujer que tiene COVID-19 y que tiene embarazo. Las situaciones como lo que es aborto espontáneo y nacimuerto, que significa recién nacido muerto, no se han asociado o no han sido correlacionadas con la enfermedad del COVID-19. Entonces es importante tomar en cuenta estas 4 condiciones que puede conllevar la enfermedad del COVID-19 con respecto a la mujer. Hemos mencionado entonces cuáles son. Tenemos lo que es la parte de ruptura prematura de membranas, tenemos partos pretérminos, lo que es la parte de, muy importante considerar, taquicardia fetal y lo que es distrés fetal. Son 4 condiciones muy importantes tomar en cuenta. Según los datos clínicos, por tanto, datos clínicos, según los estudios a nivel de lo que es el líquido amniótico, según los estudios a nivel de lo que es hisopados en recién nacidos, no se ha demostrado que el coronavirus traspase la membrana placentaria. Es muy importante. Los análisis están viendo y están, en este caso, sustentando que no existe la transmisión transplacentaria. Algo muy importante. Se hicieron un estudio a mujeres embarazadas, un grupo de 18 mujeres embarazadas en China, las cuales 16 tuvieron parto vaginal y 2 por cesárea, y en ninguno de los 18 recién nacidos se encontró SARS-CoV-2, es decir, no tuvieron coronavirus. Y dentro del artículo vamos a estar explicando en este video cuáles son las condiciones que hay que tomar en cuenta. Entonces, es muy importante entender que no se ha demostrado la propagación o la transmisión transplacentaria con respecto al SARS-CoV-2. Y esto en base a datos, en base a lo que es la parte del líquido amniótico, en base a estudio de la placenta, en base a estudio a la leche materna, algo muy importante. No se ha demostrado tampoco el paso del coronavirus a través de la leche, pero sí a través del contacto íntimo entre lo que va a ser la madre y el recién nacido. Entonces son temas muy importantes.
Entonces, este artículo que estamos mencionando se va a basar en algunas consideraciones. En primer lugar, nos dan lo que es la parte del tema de prevención. Vamos a hablar sobre prevención. Y acá es muy importante y son incisivos. El periodo de incubación del SARS-CoV-2, y como lo hemos mencionado en videos anteriores, va desde los 2 días a los 14 días. En promedio son de 5 a 7, el periodo de incubación. Entonces, ¿qué medidas preventivas tenemos? Mujer embarazada no debe exponerse a lo que es la pandemia. Mujer embarazada está en riesgo de contaminarse y está en riesgo de tener que terminar su embarazo, y vamos a hablarlo en el transcurso del video, de manera prematura si se pone en riesgo su vida. Es muy importante. El aislamiento social, evitar el contacto, evitar lo que es la parte de ir a zonas aglomeradas, en transporte público, los mercados, los bancos. Mujer embarazada no debe exponerse de esa manera. La adecuada higiene, lavarse las manos es muy importante. Y sobre todo, si hay familiares con sospecha o con diagnóstico de COVID-19, deben estar alejados de la mujer embarazada. Entonces, son muy incisivos en entender que el periodo de incubación, en donde el paciente no tiene síntomas, que se conoce como periodo presintomático, el paciente con COVID-19 contagia el virus. Y si dentro de la familia hay una mujer embarazada, esta mujer embarazada no solo pone en riesgo su vida, pone en riesgo la vida de su bebé. Es muy importante. Entonces hay que mantener el aislamiento con respecto a ello. Este artículo también menciona que es bastante importante, entonces en cuanto a las medidas preventivas, hay que tomar en cuenta el aislamiento, la adecuada higiene y lo más importante es el no estar cerca a personas enfermas. Con respecto a lo que son temas, el artículo menciona en base al diagnóstico, y es muy importante en cuanto a diagnóstico, ¿cómo hacemos el diagnóstico del coronavirus o en este caso de la enfermedad COVID-19 en mujeres? El gol estándar para hacer el diagnóstico es la prueba molecular, es decir, la reacción en cadena de la polimerasa. Es muy importante entender que este estudio va a analizar la genética del virus y va a demostrar. Las recomendaciones es que si una paciente, existen falsos negativos que son mínimos, si nosotros hacemos un estudio en cuanto a lo que es la parte de este estudio de la PCR, que es la reacción en cadena polimerasa, vemos el análisis, sale negativo, se repite este estudio en menos de 24 horas y vuelve a ser negativo, entonces probablemente no exista la enfermedad COVID-19. Pero si nosotros en 2 muestras, la primera sale negativa y la segunda sale positivo, se confirma el diagnóstico. Algo muy importante que menciona el artículo es el estudio por imágenes para la neumonía. Pero recordemos que mujer embarazada no puede exponerse a radiación. Y vamos a hablar sobre ese tema en otro video, en donde hay estudios, sobre todo en lo que es la parte de la Sociedad Europea de Radiología, donde demuestra la sensibilidad de la tomografía con respecto a la prueba molecular en el diagnóstico de la neumonía por coronavirus. Va a ser un artículo que vamos a estar exponiendo en un nuevo video. Entonces es muy importante que el diagnóstico se va a basar en primer lugar en la clínica, muy importante, mujer embarazada que tenga fiebre, mujer embarazada que tenga mialgias, dolores musculares, dolor de cabeza, que tenga diarrea, pérdida del olfato, mujer embarazada que tenga esos síntomas es muy sospechoso de COVID-19. ¿Qué es lo que tiene que hacerse? Se tiene que hacer el diagnóstico mediante lo que sería la prueba molecular. Pero no debemos dejar de lado la clínica. La clínica va a indicar y va a mandar y vamos a tener en cuenta qué recomendaciones en manejo se están dando con respecto a este artículo. Entonces, este tema va con respecto a lo que es diagnóstico. Hoy, en el artículo también se menciona lo que es manejo. Y en el manejo tenemos 4 puntos que hay que tomar en cuenta. Tenemos, en primer lugar, en cuanto a manejo, tenemos la terapia de lo que es la parte de sostenimiento, tenemos lo que es la parte del tratamiento antiviral, tenemos el tratamiento antimicrobiano y tenemos el tratamiento con corticoides. Muy importante, el manejo se basa en 4 esquemas. Manejo de adecuada hidratación, manejo de soporte, manejo de terapia antiviral, manejo de terapia antimicrobiana y lo que es la parte de terapia corticoides.
Entonces, es importante entender que para saber cuál va a ser el manejo del paciente es clasificarlo en qué cuadro del COVID-19 está haciendo. Recordemos que el cuadro del COVID-19 se va a presentar de tres maneras. La forma moderada, que prácticamente representa el 80%, la forma severa, que representa el 15%, y la forma crítica, que representa el 5% restante. Es muy importante entender en qué cuadro y en qué situación se encuentra la paciente. Entonces, como repetimos, hay tres maneras de presentarse la enfermedad del COVID. Tenemos la forma moderada, la forma severa y la forma crítica. La forma moderada significa paciente que tiene síntomas leves, pero está estable. La forma severa se define como una frecuencia respiratoria por encima de 30 veces por minuto, con una saturación de oxígeno por debajo de 93%, y lo más importante, un PAFI, que es una ecuación entre lo que significa presión de oxígeno versus lo que es duración de oxígeno, que debe ser menos de 300 milímetros de mercurio. Y finalmente, lo crítico, el COVID crítico, se considera aquel que tiene la paciente un shock multiorgánico, tiene lo que es una falla multiorgánica, tiene shock, tiene falla respiratoria y requiere lo que es ventilación mecánica porque necesita oxígeno dado a la hipoxemia severa. Entonces, en ese caso, catalogando en qué cuadro se encuentra el paciente, si es un COVID moderado, severo, crítico, el manejo va a ser en base a ello. Entonces, el manejo, en primer lugar, adecuada hidratación y adecuada nutrición. Es muy importante mantener a la mujer embarazada en adecuados cuidados. Según se recomienda, muchas veces, dado que los riesgos que causa el coronavirus en el embarazo son ruptura prematura de membranas, son lo que es parto prematuro, lo que es taquicardia fetal o distrés fetal, muchas veces la mujer embarazada necesita cuidados hospitalarios. Lamentablemente, a diferencia de una persona que tiene COVID y puede manejarse en casa, la paciente embarazada, por observación y por el tratamiento multidisciplinario, necesita lo que es la parte de un manejo hospitalario. Segundo punto en el manejo, tenemos lo que es la terapia antiviral. Muy importante, terapia antiviral. Con respecto al estudio que hemos visto en la sociedad escandinava, se menciona que en terapia antiviral, en cuanto a lo que es el manejo en China, se ha visto la combinación de terapia con lo que es lopinavir y ritonavir, que son unos antivirales y han sido recomendados con respecto a ello. La Organización Mundial de la Salud, muy importante, y el artículo que estamos mencionando lo menciona y lo dice, es no usar medicamentos que todavía no han sido probados. Y sobre todo menciona dos tipos. Menciona al remdesivir y menciona a la hidroxicloroquina. No han sido estudiados con respecto todavía a lo que es su utilidad en el embarazo. Así que estas medicinas no deberíamos usarlas. Todavía no existen recomendaciones para ver ello. Lo que se ha visto y el artículo menciona es que antivirales como lo que es el lopinavir con el ritonavir podrían ser útiles en el manejo de la mujer embarazada. Otro punto en el manejo, el tratamiento antibacteriano. Recordemos que el problema del coronavirus es la neumonía típica que va a causar. Y este daño pulmonar lo que va a causar es la posibilidad de infecciones bacterianas sobreviadas, en donde medicamentos, sobre todo en una mujer embarazada, en donde no afecten a lo que es la parte del feto, deben ser utilizados. Y en ello, el uso de la cefalosporina como la ceftriaxona es una medicina bastante indicada en este tipo de manejo. Y finalmente, la terapia de corticoides, otro de los puntos muy importantes en el manejo de la mujer con COVID y embarazo. El manejo de corticoides también ha sido probado, hay que analizar. Recordemos que también los corticoides van a ayudar a la maduración del pulmón, que es un punto muy importante para la sobrevida del feto, así que también debe ser considerado y debe ser también manejado. Con respecto al tema que menciona el artículo, y es muy importante, en relación a lo que son la parte de los cuidados y el momento del parto, entonces parto es uno de los temas que también menciona. En ese sentido, tiene que ser bajo la evaluación y los criterios que se tenga en cuanto al médico o el especialista ginecobstetricia. Tiene que definir si la mujer puede dar parto a luz. No está contraindicado, lo puede hacer. Si es por cesárea porque tiene algunas indicaciones, hay que ver el tipo de anestesia y también puede, en este punto,
ser la paciente, digamos, o dar a luz a través de vía vaginal o por cesárea. En el estudio que se menciona en el artículo, que se hace un seguimiento a 18 mujeres embarazadas en China, se demostró que en el sentido de las 18, 16 dieron a luz de vía vaginal y 2 dieron por cesárea. En los 18 recién nacidos, ninguno tuvo la infección por el SARS-CoV-2. Muy importante a tomar en cuenta ello. Y finalmente, el tema que menciona, que también es muy importante con respecto al embarazo, es el manejo del recién nacido. El manejo del recién nacido. ¿Cuál es la recomendación? Como hemos visto, los estudios no han demostrado que exista un paso transplacentario del virus, ni tampoco un paso a través de la leche. Pero lo que sí se recomienda, en base al artículo y en base a la experiencia que se ha visto en China, es que existe el aislamiento entre el recién nacido y la madre. Y lo que recomienda el artículo es que sea por lo menos por 2 semanas. La alimentación sí puede ser con la leche materna. La mujer embarazada, a través de una pezonera, puede extraer la leche y esa leche entregar lo que es la parte de los cuidadores médicos del recién nacido a lo que es la parte de este recién nacido para que se alimente. Pero el contacto mamá recién nacido es importante todavía no hacerlo hasta los 12 días. Recomendaciones que se dan en este artículo del acta de ginecología obstetricia de Escandinavia. Entonces, ellos recomiendan que, sí, primer punto, debe haber una separación temporal y temprana de lo que es la parte del recién nacido con la madre. Y en segundo punto, un temprano clampamiento de lo que es el cordón umbilical. Son medidas que se toman en cuenta. Bueno, a través de este video hemos podido ayudar a resolver algunas preguntas con respecto a qué significa o qué se debe hacer en una situación de coronavirus COVID-19 y embarazo. Este artículo nos ha ayudado a entender qué medidas debemos tomar en cuenta y sobre todo, muy incisivos, la prevención. Y para poder prevenir hay que estar informados. Quien les habla es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. Los invito a que sean parte de este canal. Los invito a que se suscriban. A las personas que quieran ser miembros del canal y de esta manera ir creciendo y contribuyendo, se ha habilitado el botón. Muy bien, mamitas. Qué bueno, son 21 mamitas que se nos han unido. Voy a hacer un fotito para la asistencia. Pongan por favor su nombre y su apellido para la asistencia. Muy bien, mamitas, prendan sus camaritas. Vamos a comentar el video. La mamita Tirsa Vargas Espinosa. Muy bien. Ponga su nombre en... Ajá, Tirsa Vargas Espinosa. Siempre que ingresen mamitas a los Zoom, ya ingresen con el nombre, cambien el renombrar. ¿Ya? No. Muy bien. Mamitas, preguntas, inquietudes. Creo que el video ha estado bastante claro y hemos podido, pues, ver todo acerca de coronavirus y el embarazo, ¿no? Para que ustedes puedan entender qué es lo que este virus, todavía está en estudios, muchas cosas, puede producir en el embarazo. Preguntas, mamitas, estoy disponible para ustedes para poder resolver sus preguntas, sus inquietudes. Este tema es muy importante porque están habiendo varios casos y ya tenemos mamitas, mamitas ustedes del grupo que ya son como 3 o 4 que ya están COVID positivos ahora último, fuera de las mamitas que, bueno, ya durante el año se han presentado. Hasta ahorita, bueno, antes el manejo ha sido moderado, ¿no? Se ha presentado un cuadro moderado, como nos indica en el video, no ha sido, digamos, no ha necesitado hospitalización, pero sí hemos tenido con el grupo anterior, ya el año pasado, que sí hubo una mamita que estuvo comprometido en un 30% de los pulmones. Entonces no queremos que eso pase con alguno de ustedes, porque
Como ustedes saben, el virus puede presentarse de cualquier manera y nuestro organismo de una embarazada está con las defensas bajas. Preguntas, inquietudes, mamitas. Preguntas, inquietudes que tengan. A ver, acá tengo 4 chats. Noemí Quispenina, ¿no? Dígame, mamitas. Preguntas, Licenciada, inquietudes. buenas noches. Buenas noches. Una consulta, licenciada, y respecto de los pulmones dañados, ¿esto cómo lo ven? ¿En qué momento lo ven? Yo ahorita estoy con COVID y lo que tengo es tos, pero, o sea, no sé si mis pulmones están dañados o como me indican, solamente estoy en cuarentena y siguiendo las indicaciones del doctor. Ya. En el embarazo no podemos hacer tomografía ni radiografía. Con la tomografía es donde se puede ver el neumólogo puede ver qué tan comprometido están los Ah, pulmones. Pero cuando bueno. ya nace el bebé, como la Ujú. mamita que les comentaba, que ya tuvo que ser cesárea, menos mal estaba a término, tenía 37 semanas, y después, por ejemplo, de la cesárea ya se puede hacer la tomografía, ¿no? Después ya que ya Claro. lo bebé y ver qué tanto está comprometido y se relaciona con el cuadro clínico, ¿no? De que si han presentado una neumonía o no, qué tan comprometido está. Durante el embarazo, no se puede saber, porque ustedes no pueden. Ya. Y doctora, una consulta, entonces, cuando la mamá que estuvo con COVID ha sido ya finalizando el embarazo, yo ahorita tengo 27 semanas, Ajá. supongo que me voy a recuperar antes de dar a luz, pero es posible que sea cesárea también. Yo tenía No, también preeclampsia con mi primer embarazo. bueno, hay otra condición de riesgo que es la preeclampsia. Como bien decía Ujú. el video, parto versus cesárea. O sea, el tener COVID positivo no es un indicativo de cesárea, ¿no? Ahí tiene que evaluar el ginecólogo la condición de la mamita que sí fue cesárea fue porque ella estaba mal, tenía dificultad respiratoria, saturaba pues menos del 92% y no iba a tener pues fuerzas como para poder pujar. Entonces tuvo que ser una cesárea. Y como ven, ¿no? El virus afecta al bebé, se produce taquicardia fetal, distrés fetal, que es sufrimiento fetal, amenaza el parto prematuro, se rompen las membranas, se pierde líquido. Eso puede producirse, ¿no? Hay que estar atentas, por eso, ¿no? A la presencia de cualquiera de estas manifestaciones, ¿no? De los signos de alarma, por ejemplo, el embarazo, si hay contracciones uterinas, se pone dura la pancita frecuente, si de repente no se mueve muy poco mi bebé, menos de 10 veces al día, si he perdido líquido, ¿no? Me voy a emergencia, ¿no? Ante cualquier signo de alarma. Si el cuadro se está presentando y están en casa de manera moderada, siempre controlando la saturación, ¿no? Si vemos que es una saturación menos de 94, 93, hay dificultad para respirar, se tienen que ir a emergencia. Muchas de las mamitas les indican solamente paracetamol, ¿por qué? Porque es un virus, ¿no? Es un virus y si están estables, no hay sintomatología o al examen clínico del médico no le parece que hay compromiso todavía como una neumonía bacteriana que se añade al cuadro viral de coronavirus, entonces no es necesario indicarle todavía antibiótico, pues no. Por eso es que las mamitas que están COVID positivo están siendo monitoreadas, las llaman por teléfono por del equipo de COVID, ¿no? Y les van indicando según cómo están, cumplen su cuarentena y ya recién ahí pueden, ¿no? Ya salir, pueden ya hacer que ir a su control, ¿no? Al centro, porque si no, pues va a contagiar al resto y ahí también va a aumentar su carga viral. Pero si se presentara algún signo de alarma del embarazo o algún signo de alarma de COVID como dificultad respiratoria, tos persistente, un dolor de cabeza muy intenso, la saturación está menos de 94, menos de 93%, definitivamente se me va a emergencia. O fiebre, ¿no? Fiebre es más de 38 grados, ¿ya? De 38 para adelante, ¿sí? ¿Alguna Ya, otra pregunta? licenciada, gracias. Muy bien, señora Araceli. ¿Alguna otra pregunta? A ver, dice, buenas noches, ¿qué pasaría si diera luz y estuviera con COVID? ¿Mi bebé se queda en el hospital? ¿Nos separan? ¿O qué medidas se tomarían? Ya. Obviamente tiene que haber un aislamiento,
Se le puede, si es que está saliendo la leche materna, se saca, como dice, una pezonera y se le da al bebé, y obviamente le complementan en el hospital también, porque el bebé va a necesitar más, porque va a tener que estar aislado con la mamá, o sea, no va a haber ese alojamiento conjunto con la mamá como suele haber, ¿no? En un parto, o sea, parto normal o cesárea, que hay un alojamiento conjunto con la mamá, no va a haber, ¿no? Va a haber ese aislamiento. Ahora, dependiendo del caso de la mamá, si es que la mamá estuviera, digamos, en una situación crítica, de repente intubada, en cuidados intensivos, ¿no? Obviamente el bebé lo alimentarían con leche maternizada, ¿no? Hasta que la mamá se recupere, ¿no? Hasta que la mamá salga del cuadro, ¿no? No va a recibir una lactancia materna directa, ¿no? Y como lo indicaron en el video, como lo indicó el doctor en el video, lo que no se permite es que haya ese contacto. Sabemos que el virus se contagia pues por cuando estamos cerca, por las vías respiratorias, el hablar. Entonces, de esa manera podemos contagiarle al bebé, ¿no? Definitivamente al bebé le van a hacer igual las pruebas, ¿no? Para ver si es COVID positivo o no. ¿Alguna otra pregunta, mamitas? A ver, vamos a ver el chat. Para dar a luz, debemos hacer las pruebas de COVID. Ya, para dar a luz, sí, cuando a todas ustedes, cuando ingresan por emergencia y son hospitalizadas para su parto, les hacen su prueba COVID, tengan o no tengan síntomas. ¿Por qué? Porque está separada la atención para ustedes, ¿no? Tenemos un ambiente, una sala de partos que se ha habilitado para las pacientes COVID y una hospitalización COVID. Y una sala de partos, que bueno, es el ambiente normalmente donde se está, sala de dilatación, sala de partos donde están las mamitas que no son COVID, ¿no? Que son normales, que su resultado ha sido normal. Están separadas, ¿no? Incluso el ingreso para muchas mamitas es diferente, ¿no? Es por la parte de atrás de emergencias, ingresa la mamita para el ambiente de, si es COVID positivo, de ambiente de COVID positivo, ¿no? Para la sala de partos. ¿Qué más, mamitas? ¿Alguna otra pregunta? Mamitas, díganme quiénes saben tomar la temperatura, porque les decimos fiebre, pero tienen que saber tomar la temperatura. A ver, levántenme la manito quienes sí saben. Muy bien, señora Yadira, muy bien. ¿Quién más sabe? Señora Guadalupe, ¿sabe tomar la temperatura? Señora Noemí. ¿Quiénes bien saben tomarse la temperatura? Eso es muy importante, ¿no? Vamos a continuar con la parte 2 de coronavirus y embarazo el día de mañana. Les voy a avisar, vamos a tener otro Zoom para que podamos hablar de la segunda cepa. Voy a ver un videíto de toma de temperatura para que todas estén entrenadas a tomar la temperatura. La temperatura más exacta es la oral. Yo les aconsejo que se compren su termómetro oral, que está unos 2 o 3 soles en la farmacia, y lo rotulen. Se coloca debajo de la lengua por unos 3 minutos. Se desinfecta previamente con un algodoncito con alcohol y se coloca debajo de la lengua. Y luego, al retirarlo se ve, ¿no? Vamos a verlo con un video para que ustedes lo puedan entender, hasta dónde va la línea, y debe de marcar. Hasta 37 es una temperatura normal. De 38 para adelante es fiebre. Pero son 3 minutos tomar la temperatura oral. Si fuera axilar, son 5 minutos. ¿Ya? Son 5 minutos, digamos que hay solo un termómetro en casa. 5 minutos axilar, y a lo que me salga del valor debo de añadirle 5 más. Por ejemplo, si axilar me salió 37.5, mi temperatura es 38. Si me salió 38 axilar,